Claro, muy buenas tardes, yo soy Ángel Sánchez y te doy la bienvenida a tu casa en Bujiganga Cinefila, en el mismo lugar y con la misma gente. Bueno, para quien no esté familiarizado, Bujiganga Cinefila es un espacio en el cual nos dedicamos a hablar, debatir, a veces, bueno, reseñar, a veces resumir, incluso todo lo que es entretenimiento audiovisual, ya saben, películas, series. A veces nos desviamos un poco hacia libros, cómics, una vez llegamos a hablar de música, pero por lo general es películas y series, ¿no? Y bueno, para quien no esté igual familiarizado con el programa, los últimos programas nos hemos dedicado a hablar sobre varias series que están ahorita transmitiéndose, al menos acá en México. Y ya prometo esta vez ya no irme tan a fondo con las series, a menos que lo meriten, pero ya voy a ser más conciso ahora sí. Y dicho esto, bueno, primero quiero aclarar que en Bojinga Cinéfila cuidamos mucho el spoiler, ¿no? Pero al final, y como siempre lo he dicho, al final si cuido mucho el spoiler, al final se complica hablar sobre las películas y las series, ¿no? Y si de pronto lo abordo muy por encima, el programa dura 10 minutos, ¿no? Entonces, eh, además, todas las series, Christian Mecha, Alien Earth, Peacemaker, ya llegaron a un punto en el que ya todo lo que pasa es spoiler, ¿no? Los primeros capítulos podría todavía haber hecho cuidado, pero al final de cuentas ya voy a irme más. No, sí, sí, más conciso, pero al final, pero también ya voy a ir más a detalle en muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, igual no, que ya no voy a que irme a explicar todo lo que Crack Acoustic Mecha, Alien Eric, porque, repito, para que sea más, para ir más al grano y no sea tan, no dar tantos rollos en los temas, ¿no? Irónicamente. Bueno, dicho eso, ahora sí vamos a empezar con Twisted Metal, que ya hemos, Twisted Metal. Y bueno, creamos que Twisted Metal está basado en un juego en el cual hay una batalla de vehículos, un Battle Royale de gente con 5 vehículos, y que al final de cuentas es lo que esperábamos ver en esta serie de Twisted Metal, ¿no? Y como les comenté en los capítulos anteriores, ya nos habían preparado bastante para este torneo que ya por fin lo iban a mostrar en esta temporada 2, ¿no? Bueno, pues ya, bueno, alerta de spoiler, ya en este capítulo que se estrenó hace pocos días, si no me equivoco es el quinto, sí, en este quinto capítulo ya por fin pudimos ver un vistazo a lo que va a ser el torneo como tal. En este capítulo, bueno, se supone que será una como ronda de clasificación. Y lo interesante aquí es que, bueno, el torneo, ahorita les explico más a detalle, si lo permite el programa. Y bueno, lo interesante es que aquí ya se empezaron a juntar, ahora sí, muchos personajes, todos los personajes que han sido introducidos tanto en esta temporada como en la anterior, ya empezaron junto con sus historias, ya empezaron a juntarse y sí, a relacionarse unas con otras, ¿no? Ya los personajes que ya conocíamos como Yongo, interpretado por Anthony Mackie, Quiet, interpretada por Stephanie Beatriz, ¿no? Quick ya su personaje ya, no quiero decir clásicos, pero personajes ya principales, esa es la palabra. Personajes principales ya de la serie ya se empiezan a juntar ya por ejemplo, con Mr. Green, que fue introducido en esta segunda temporada y se revela que tienen un pasado juntos, tanto Sweet Cook como Mr. Grimm, algo no quedó bien entre ellos, quizá lo podamos ver más adelante. ¿Qué tal? También ya Axel ya entró en escena más otra vez, lo introdujeron hace varios capítulos en la temporada 2, ya igual ya parece ser que va a tener una especie como de relación con Goldface, otro personaje introducido en esta temporada 2. Sin embargo, también, bueno, Mayhem, como les decía, es un personaje, yo creo que eso es creado para la serie. Hay una teoría de que es un personaje de los juegos que es hija de otro personaje. Ahí se va a cuidar el spoiler. Y yo creo que hagan esa historia, lo dudo mucho. Pero sí, sí ha sido introducida en este capítulo, digo, en esta temporada. Y sí le han dado mucho protagonismo a Mayhem.
yo en algún momento les llegué a decir que puede que ella sea la ganadora del torneo, debido a todo el protagonismo que ha ganado en estos 5 capítulos. Bueno, sí, en estos 4 o 5 capítulos que han pasado anteriormente en la serie, ¿no? No obstante, un personaje que fue introducido en la primera temporada, que es el personaje de Stu, igual lo han desarrollado bastante. Quién sabe qué puede pasar. En sí, en el juego, tú seleccionas el jugador, el personaje que quieres que gane, ¿no? Por lo tanto, hay varios finales canónicos en cada juego. En la serie, pues, y le digo, el protagonismo ha recaído sobre Yongo, Quiet, pero no sé si les vayan a dar el que ganen el torneo, digo. Sería lo lógico, pero no sé, creo que ahí acabaría la serie, ¿no? Si le dieran el gane a esos dos personajes. Pues fue protagonista, sí, fue personaje principal en ambas temporadas. Bueno, ha sido personaje principal. Pero repito, tanto Mayhem como este compañero Stu, también han recibido bastante desarrollo en la temporada. ¿Quién sabe? Bueno, Raven también aparece en este capítulo, regresa. Luego que no la vimos por 3 capítulos. También se hace relación otra vez de que el personaje fue interpretado por Neve Campbell en la primera temporada. En esta segunda temporada fue interpretada por Patty Guggenheim. Sí, Patty Guggenheim. Y sí dicen que se aborda, no hay detalle, pero sí logran abordar eso. Es muy interesante porque en muchas series, o incluso en películas, llega a haber a eso se le llama un recast. Llegan a contratar a otro actor o otra actriz para interpretar un personaje y no se aborda nada, ¿no? No se aborda el hecho, por ejemplo, en Iron Man, que primero el personaje de War Machine era interpretado, bueno, de Rhodey, era interpretado por Karen Howard, luego fue interpretado por Don Cheadle. O también en Batman, el personaje de Rachel Gould, en Batman El Caballero de la Noche, en la 1 fue interpretada por una actriz y en El Caballero de la Noche fue interpretada por otra, por Maggie Gyllenhaal. Bueno, aquí se abordan el tema de que son dos personas diferentes, ¿no? A nivel broma de producción, como a nivel guión, sí se aborda ese hecho, ¿no? Tampoco lo han abordado tanto. Este personaje de Patty Guggenheim ha aparecido en dos capítulos, pero se ha abordado. Otra cosa, reaparecen varios personajes de la temporada 1. Ahí sí voy a ahorrar el spoiler por si están viendo la serie. Pero sí aparecen también varios personajes de la temporada 1 que no habían aparecido hasta ahorita. Es una especie de balance entre los personajes de la temporada 2 y los de la 1, ¿no? Sin quitarle protagonismo a los dos principales. Y bueno, ya les dije que Mayhem y Stu están siendo ahorita por ejemplo, de una forma muy elevada en esta temporada. Y bueno, y se da este primer enfrentamiento, esta primera ronda como en clasificación. Y vaya que se ve que se esperaron mucho en cuestiones de presupuesto, en cuestiones de narrativa, porque la secuencia sí dura menos de lo que uno esperaba, pero sí dura bastante también de lo que uno podría llegar a esperar, ¿no? Y los efectos son convincentes. En esa secuencia es muy convincente, ¿no? Pero como tal, y como le dije en el capítulo anterior, el torneo parece que va a durar más de un solo capítulo. Y es algo muy interesante ya que la serie se llama Christian Metal, ¿no? Y es el evento que todos los fans estaban esperando. Y bueno, no sé qué más comentar. Básicamente eso fue todo. Veremos cómo se desarrollan, insisto, el torneo en los siguientes capítulos. Si va a ser una toma continua, seguramente sí. Porque no quedó conclusa esa ronda, pues. Y alerta spoiler, toda la secuencia de la ronda de clasificación terminó muy abrupto, ¿no? Entonces no sabemos si se lo van a continuar y por cuántos capítulos. Dijeron que era la primera ronda, entonces eso implica que va a haber más rondas, pero
Vamos a ver. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente serie, que es Alien Earth, una serie que hemos hablado bastante en Bojiganga, que le hemos abordado mucho. Y bueno, en este capítulo se desarrollan más las tramas que se han... Pues sí, toda la trama que se ha desarrollado desde el capítulo 1. Regresamos a la isla, regresamos a todo a toda esta referencia de Peter Pan, que no termina de convencerme mucho, pero sí lo han abordado pues ya sin contar el capítulo de Flashback, el capítulo de la nave, lo han abordado ya pues, en la mitad de la serie, ¿no? Entonces, sí, el capítulo 6, y bueno, vemos que, igual repito, alerta de spoiler, pero bueno, hasta entonces no les había platicado una trama que se había empezado a desarrollar sobre una de las chicas híbridas, la cual en un capítulo llegó a afirmar que ella estaba esperando un bebé, ¿no? Lo cual sería imposible porque ella no tiene un cuerpo orgánico como tal. Y lo que vemos en este capítulo es que le resetea la memoria, ¿no? Simplemente dicen, bueno, si presentó problemas este híbrido tal cual, pues vamos a resetearle la memoria. Lo que hacen, lo cual hace la científica, y creo que no fue muy bien manejado. A nivel de historia creo que no lo manejaron bien, porque al final ahí pudo haber sido una excelente oportunidad para crear un conflicto entre la chica pelirroja y los demás chicos perdidos, ¿no? Y con la científica, pero al final este conflicto se termina siendo afrontado inmediatamente después de que le resetean la memoria, ¿no? Pues el personaje de Wendy es el que le dice todo lo que ha pasado en el capítulo 1. No sé, creo que eso fue más para desarrollar a Wendy y su creciente falta de confianza hacia los humanos, que realmente la trama de esta chica pelirroja, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, esa es una trama que se empezó a desarrollar y seguimos explorando más o menos. Sí, no más, seguimos explorando todo el tema de estos nuevos extraterrestres que han sido introducidos en esta serie, como lo es el ojo, el pulpo que tiene un solo ojo. Pues ahora aparecieron un par de moscas. En los capítulos anteriores, por eso se llama el capítulo de Fly, ¿no? Yo creo que por eso se llama así. Las sanguijuelas ya las introdujeron, pero ya no las han vuelto a formar parte de la historia. Y entre estos nuevos especies de extraterrestres, tenemos al clásico Alien, ¿no? El cual fue, si lo recordarán, nació del pulmón del hermano de esta chica Wendy. Y en el capítulo anterior, en el capítulo el de Observation, el número 4, vimos que había nacido el pulmón y que era solo una pequeña como lombriz, una especie de lombriz. En este capítulo ya lo vimos más desarrollado. Y miren que sí quiero abordar el contraste que es que Xenomorfo, es que Xenomorfo lo hicieron completamente por CGI, por computadora, y bueno, se ve claramente que es computadora, ¿no? Digo, no hay Xenomorfo que la vida real, pero eso espero. Pero sí se ve claramente que es hecho por computadora, ¿no? Mientras que en el capítulo anterior, el espacio, el que les decía que era como una especie de remembranza a la película original, se presentó al Xenomorfo, pero en ese capítulo lo interpretó una persona caracterizada del Xenomorfo. Y en ese capítulo, no sé si lo dije en el capítulo anterior, de Bojiganga, pero en ese capítulo sí se veía claramente que era una persona, ¿no? Entonces, tenemos ambos contrastes entre el xenomorfo interpretado por un humano, que claramente se ve, a simple vista llega a convencer, ¿no?
Pero ya que lo sigues viendo más a detalle, sí, sí es claramente se ve que es una persona, ¿no? Bueno, ese es un contraste. Y el contraste que les quería decir es que este otro xenomorfo, el de laboratorio, fue creado enteramente por computadora y se ve que es una computadora. Entonces, quizá eso podría abrir una especie de... Sí, puede abrir una especie de debate. ¿Qué es mejor? ¿Un xenomorfo eh, interpretado por un humano o un xenomorfo por computadora? ¿Qué preferirían ustedes? ¿O qué opinan al respecto? Es algo interesante. No es algo que afecta a la franquicia a nivel canon, a nivel narrativo, pero, pero sí es interesante. ¿O qué preferirán ustedes? Hubo el xenomorfo que apareció en el capítulo 1, es decir, en el capítulo que les digo que su montaje igual hace referencia al octavo pasajero. En ese capítulo apareció un xenomorfo, los primeros dos capítulos. Y ahí creo que lo manejaron bien. Ahorita no tengo muy presente que si lo interpretó un actor o un doble. Creo que sí, pero no tengo certeza de eso. Tendría que corroborar más el dato, pero creo que ahí sí balancearon bien al xenomorfo en que se vea realmente convincente que es un xenomorfo en una persona. Creo que lo colocaría justo en el medio, entre el capítulo en el que lo interpreta un humano, luego ese xenomorfo del capítulo 1 y capítulo 2, luego el xenomorfo del laboratorio que es puro CGI. No sé qué opinan ustedes como audiencia, los leo en los comentarios. Pero bueno, también eso ya es algo más quisquilloso, puede ser que me parque. Alguien que no... Alguien que solo quiera ver un xenomorfo igual y no notó mucha la diferencia entre... Bueno, sí, es que sí se ve la diferencia. Igual y no le haga ruido que sea interpretado por CGI. No sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué más ha pasado? Bueno, en el capítulo anterior, y ahí sí hablo del capítulo del espacio, cuando ya llega Morrow a la planeta Tierra, se habla sobre una reunión entre las empresas. Recordemos que en este capítulo, en esta serie Galin, en esta serie Galin se habla de que el planeta Tierra lo, lo gobiernan varias empresas y se habla sobre una reunión de empresas, ¿no? Al final sí se reunieron las empresas de este genio que es Boy Cavalier y la empresa de vuela Yokani, precisamente Yokani, que es la CEO de esa empresa en este periodo de la historia. Y bueno, ya empiezan a hablar sobre el incidente de la nave, que me pertenece a mí, no que ahora está en mi propiedad. Empieza a ver ese conflicto al final. Parece ser como que gana Boy Cavalier, Prodigy, los de esta serie. Y bueno, la CEO de Yokani ya sigue con el plan de Morro, que es por recuperar a los xenomorfos y estas nuevas criaturas, ¿no? Se da una conversación entre Kirk, sí es un hombre Kirk. Bueno, el sintético de Prodigy, que es el que está estudiando a los xenomorfos, es el que monitora de alguna forma a los híbridos. Se da una conversación entre ellos, entre Kirk y Morrow. Creo que es algo una escena muy bien lograda, me parece. Y bueno, hablan de lo que es ser una máquina, ¿no? Ahí vemos cómo a este sintético realmente no le importa los humanos. Le parece que él es el que como que gana la discusión. Es una conversación bastante interesante. Quién sabe si vaya a repercutir eso en un futuro. Como que quiere que le haga algo a Morro o viceversa. Quién sabe, o igual ya no vuelve a haber una interacción entre sus personajes. Ya la había visto en un capítulo anterior cuando están explorando la nave. Pero... Y luego ahorita en este capítulo volvió a haber una interacción con más íntima, por decirlo de una forma.
No, volver a ver Click, vamos a dejarlo así. Pero quién sabe si eso vaya a repercutir en un futuro. No creo. Pero sería raro que estén construyendo como esa rivalidad y al final no llevan nada, ¿no? No sé. Y bueno, ¿qué más? Ya el hermano de Wendy al parecer la quiere sacar de la isla. Parece que lo va a lograr. Pero al mismo tiempo, eh, bueno, los de Vuela Yukani ya saben que la isla está fuertemente protegida, que ya esperan el ataque. Y a todo esto, no sé si ya les conté en Bojiganga, que igual hay otra trama sobre un niño que está siendo manipulado por Morro, que le pidió que llevara a un humano a uno de estos huevos a uno de estos huevos. Y bueno, logró su cometido. Creo que eso siempre lo puedo guardar. Creo que ese spoiler sí lo puedo guardar. Y ya logró su cometido. Todos pensábamos que iba a ser un personaje. Al final terminó siendo otro que ni sabíamos que podía llegar a esa situación, ¿no? Pero ya logró su cometido, ya cumplió el plan que le prometía a Morro. Y bueno, quién sabe cómo vaya a terminar eso. Puede que Morro termine traicionando a este muchacho. O puede que sí sean aliados al final de cuentas, quién sabe. Y a todo esto, ahora bien a la segunda cosa que les quería decir, a la otra cosa que les quería decir que de todas estas criaturas, la que está causando más, la que está teniendo más protagonismo, la que está causando más furor, es la del ojo, la que les decía que hay un ojo, hay un pulpo que tiene un solo ojo. Y es que criatura se mete en los otros seres vivos a través de pues, los ojos, ¿no? Tal cual. Y los controla y lo que les digo, esa criatura está teniendo bastante relevancia ya en muchos capítulos, tanto a nivel historia como a nivel de fans, ¿no? Que están hablando mucho de esta criatura. Mm, bueno, lo que quiero llegar es que ya vemos en el capítulo anterior de la nave, en el espacio, ya vimos que posee una inteligencia que posee bastante inteligencia, tanto para planear y hacer sí, para esperar, hacer planes, hacer estrategia, es la palabra que les quería decir. Es bastante inteligente para inspeccionar su situación y crear estrategias, ¿no? Pues extrajo a la otra científica para que los otros criaturas, las otras larvas pudieran escapar del contenedor y bueno. Ahora vemos que esta misma criatura volvió a hacer algo similar, ahora atrapando a otro de los híbridos. Igual, eso sí lo puedo guardar el spoiler sin problema. Igual muchos, sí, pues es a uno de estos híbridos que termina presa de este ojo, ¿no? De este extraterrestre. En parte fue por descuido suyo del muchacho. No el mismo que llevó al humano al huevo, no. Es otro chico que realmente no había tenido tanta desarrollo. Creo que nunca tuvo tanto desarrollo como todos los demás. Pero bueno, ya lo que terminó siendo víctima de uno de estos planes del ojo y está muy interesante porque todo el misterio que teníamos sobre los xenomorfos, ahora lo tenemos también sobre este ojo extraterrestre, ¿no? Que por el otro lado muchos se están quejando, y sí lo estoy viendo, que al final están explorando tanto al xenomorfo que al final se está perdiendo mucho del misticismo, o bueno, muchos temen que se pierda mucho del misterio que rodeaba al xenomorfo, ¿no? Ya sabíamos sobre la reina Alien, por ejemplo, a partir de la película de James Cameron. Ya sabíamos sobre los huevos, que ahí salía el facehugger, luego salía el chestburster, bueno. Pero al final cuentan esta serie sí los están explorando un poco más a detalle a los xenomorfos. Y muchos temen que estén humanizando al xenomorfo y que... No sé qué opinan ustedes. Yo sí creo que están ya explorando... Creo que gran parte del éxito que tuvo la historia de Alien como tal fue el misterio de que no sabíamos
de dónde había salido, bueno, el misterio del xenomorfo, ¿no? Al final creo que ese misterio ya, no sé, yo creo que al final le vamos a perder bastante miedo al xenomorfo, gracias a esta serie. Mm. Pero insisto, ahora el misterio del que antes teníamos con el xenomorfo, ahora lo tenemos con el ojo, que vemos que tiene bastante inteligencia. De hecho, en el capítulo anterior se enfrentó al xenomorfo poseyendo a una persona. Su reacción fue la de atacar al xenomorfo, ¿no? Entonces, no sé, a lo que quiero llegar es que el mismo misterio que estamos perdiendo con el xenomorfo lo estamos ganando con el ojo. No sé qué opinan ustedes. ¿Y creen que la serie termine con humanizar al xenomorfo? No sé, ese es otro debate bastante interesante para la serie. Y quiero saber qué opinan ustedes. Creo que es una serie que se está cocinando a fuego lento. Y bueno, al final el desarrollo de la serie se está desarrollando, valga la redundancia, se está desarrollando, la historia se está desarrollando mucho en la isla. Hay mucha referencia al Peter Pan, les digo. Realmente solo en 2 capítulos salieron de esta isla. Y bueno, 3 contando el capítulo del espacio, ¿no? Pero al final la historia principal que está manejando la serie, que es lo de la empresa Prodigy, sobre los híbridos, todo esto se está desarrollando en ese entorno. No sé qué opinan ustedes. ¿Creen que haya sido una buena idea explorar o, entre comillas, encerrar esta historia y todo esto, este microuniverso en una isla y con estos personajes? ¿O creen que fue una buena idea? Insisto, y lo dije en el capítulo anterior, si todas las películas de Alien, todas las series de Alien se tratan sobre una nave y los hombres y los tripulantes muriendo, al final justo se va a desgastar toda esta historia, ¿no? Y en la 1, luego en Romulus quisieron hacer lo mismo, aquí en Alien quisieron hacer un capítulo al respecto. Entonces, no sé, igual creo que debe haber un balance entre lo que es lo que era la historia como tal, o no sé qué opinan ustedes. No, insisto, toda esta referencia a Peter Pan no me está terminando de convencer, pero al final creo que la serie ya está tomando un buen ritmo, y creo que está avanzando mucho en su historia, ¿no? Alien Earth. Y bueno, ya para agarrar un poco más de velocidad, porque nos faltan un par de temas, vamos a ir con Peacemaker. Y bueno, Peacemaker es una serie de la cual he estado... No le hemos llegado de flores aquí en Bujiranga Cinéfila, pero parece ser que en este capítulo, o no parece ser más bien, en el capítulo actual, en el tercero, ya empezamos a ver ahora sí un verdadero avance en la historia, ¿no? No tanto desarrollo, uno sigue desarrollo y avance en la historia, ¿no? Vemos que, pues, Peacemaker ya se adentra más de lleno en o más bien, ya se adentra en este universo alternativo que descubrió en su portal multidimensional. Tiene más interacción con su hermano en este universo. Y ya por fin pudimos ver una de las escenas de lo que más mostraron en los trailers, que era la de Peacemaker, o John Cena montando esta motocicleta. Y bueno, hay una teoría que ha surgido a base de los fans, que sobre si en este universo siguen cierto tipo de ideologías, por decirlo de una forma, y si hay, y tal parece que se está cumpliendo esa teoría, sobre todo porque en los escenas de este nuevo universo se han mostrado personas de cierto tipo, ¿no? Y eso a nivel producción, cuidar ese detalle, que solo aparezcan personas con ciertos rasgos, a nivel producción sí es algo bastante interesante de ver, porque sí, a ver cómo lo puedo explicar. Es decir, a nivel producción sí he cuidado mucho eso, pero ahora de eso, a que llega la historia, que en este universo solo haya personas afines sí, personas parecidas como John Cena, no sé, yo creo que yo creo que los fans están no digo que se esté precipitando al final. Si a la gente le gusta o no le gusta, hacen teorías sobre eso, ¿no?
sobre las series. Pero no sé, yo creo que hay que ir con más cuidado con ese tipo de teorías. No nos han dicho nada al respecto. Es lo que yo digo. Si no lo dicen oficialmente, o si no lo dice el escritor o el director, al final de cuentas es una teoría que fue creada de los fans, ¿no? Hay que seguir esperando, hay que esperar a los episodios. Vamos a ver si el papá de John de Peacemaker es igual en ambos universos. Hay que ir con más calma. Y sí, se están llevando como que se lo está tomando con mucha calma. Todas las series se las están llevando con mucha calma, James Gunn. Pero sobre todo esa teoría se la están llevando con mucha calma. No sé si a la fecha ya lo hayan desmentido o confirmado. Pero al menos a nivel de historia no han dicho nada al respecto. Entonces, no sé. Hay que ir con paciencia con ese, con esa característica de su universo, ¿no? No sé si me entender. No quiero entrar en detalles porque no es un tema que se puede hablar muy abiertamente, pero creo que sí me entender, ¿no? Con a qué tipo de casting me estoy refiriendo. Bueno, otra cosa interesante del capítulo, y de lo que básicamente todas las personas están hablando, es el regreso de un personaje. Y ahí alerta de spoiler, sí lo voy a decir. Reaparece, reaparece el actor Joel Kinnaman interpretando a Rick Flag. Rick Flag, quien interpretó a Rick Flag en la primera película de Suicide Squad, luego en la segunda película en la cual tuvo su final, terminaron ese personaje para introducir precisamente al personaje, o bueno, para desarrollar más al personaje de Peacemaker, pues ya volvió este personaje. Solo que esta vez sí, aparece tanto el original como el del universo 2, por decirlo de una forma. Y es muy interesante cómo James Gunn es algo lo que se jacta mucho James Gunn, que todos sus personal, a sus actores, sus miembros de producción, todos los trata de volver a llamar. Y sí, en efecto cumplió con Joel Kinnaman, que lo volvió a llamar para Peacemaker, interpretando al mismo personaje, pero al mismo tiempo a un personaje distinto, que es Rick Flag, ¿no? Y bueno, quiero abordar primero al original y luego o más bien vamos a abordar primero al Rick Flag 2 y luego al Rick Flag original. El Rick Flag de la Tierra 2 es muy diferente al que habíamos conocido. Nos dan a entender que es que Rick Flag no es un agente, no es un super soldado como originalmente lo habían presentado. Es que es más como un ciudadano, sí, es más un civil que salía con hardcore. Y es bastante, no es la actuación del siglo, pero sí llegas a simpatizar en la audiencia simpatiza mucho con este Peacemaker de Tierra 2, ¿no? En efecto, porque es de lo que más se ha hablado de este capítulo de Peacemaker. Ahora volvemos al original, al Peacemaker original. Ese se introduce como a manera de flashback, en un flashback que tiene lugar inmediatamente antes de Suicide Squad, que dirigió James Gunn. Y aquí empieza lo interesante y me voy a ir con un poquito más de calma. Rick Flag en esa escena de flashback, de recuerdo, se hace alusión al personaje de Enchantress. Por si lo recordarán o si no lo tienen muy fresco, Enchantress fue la villana principal en la primera película que Suicide Squad. Y en efecto tenía una relación en ellos, tanto Rick Flag como esta Young Moon en Enchantress, ¿no? Lo cual ha generado mucha conversación al respecto. Que si es canon la primera película, que esa película genera mucho rechazo inmediatamente, la 1 de Suicide Squad genera mucho rechazo y razones las hay, no voy a negar,
Pero inmediatamente, bueno, esa película genera mucho rechazo. Pero lo que no ven es que ese problema es el mismo problema de que ahora que es canon y que no lo es. Es el mismo problema que yo he estado abordando, que hemos estado abordando en 3 capítulos de Bojigangas Cinéfila, o al menos de lo que va de Peacemaker, ¿no? Que al final, primero dijeron que iba a ser un reinicio, y al final termina siendo que todo es canon. James Gunn no lo quiere abordar, lo aborda a manera de broma, entonces, no sé si me estoy dando a entender. De mi parte, y aquí sí hablo como a título personal, no me molesta que ahora sea canon esa película de Suicide Squad, ¿no? Si, digo, si eso sería, sí sería histórico, entre comillas, en el sentido de que por primera vez James Gunn canonizaría algo que no hizo él. Sí, porque lo justo lo hemos abordado en Bojiganga. Al final, James Gunn está canonizando todo, absolutamente todo, pero que él haya hecho. Lo cual tiene sentido, sí, pero bueno. Pero al final, con esta referencia, que por muy inocente que yo creo que pareció al principio, ya está canonizando algo que no hizo él, que hizo David Ayer, ¿no? Con la mano de Warner y con las empresas que le metieron mano a ese proyecto bastante feo. A ver, le metieron mano y echaron a perder un proyecto que tenía bastante por proponer. No es que Suicide Squad sea mala, pero es como Alien 3, precisamente. Fue justo la empresa productora que le metió tanta mano que al final ya ni es algo que ha pasado mucho y no me quiero abordar tanto en ese tema, pero sí pasa mucho sobre un proyecto que al final, bueno, le mete mucha mano. Pero bueno, lo que quería llegar es que les ha causado conflicto a muchos fans que, que antes se alababan mucho a Gon, ahora les ya tienen arrugas porque canonizó una película que no les gusta. Es algo muy común en fans, sobre todo de DC, pero bueno, lo que ha dicho James Gunn, y medio se lavó un poquito las manos con esto, a mi interpretación, lo que dijo James Gunn es que sí hubo una mención a ese personaje, pero puede que no sea como tal ese personaje. Entonces, a lo mejor hagan un retcon, se le llama retcon. Ahora que luego explico lo que es un retcon. Pero puede que hagan un retcon, a lo mejor dicen que precaba por Margot Robbie, no sé. Ah, pero Margot Robbie ya es Harley Quinn. Bueno, a lo mejor dicen que precaba por alguna actriz que haya trabajado ya con James Gunn, ¿no? Si a Michael Rooker lo volvió a llamar para Peacemaker, interpretando a otro personaje, ¿quién quita que? Pues sí, justamente que Margot Robbie ahora interprete a la nueva Encanto de este nuevo universo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, si no quedó claro, lo digo más, o lo digo más claro, a mí no me molesta que Suicide Squad sea canon. Esa película no, como tal no me desagrada tanto, pero no sé, pero a la gente sí le está desagradando mucho, se le están tomando muy a pecho. Yo creo que al final es una polémica que se pudo haber evitado simplemente no haciendo ninguna referencia ya, ¿no? Solo haciendo referencia, quizás sí a la de la misión de Suicide Squad, para entender en qué momento de la historia estábamos en ese flashback. Pero ya la mención a Jun, a Encanto, creo que ya fácilmente se pudo haber evitado. Si se evitó en esa película por completo, ¿por qué no evitarla en este escena de flashback, ¿no? Al fin, y ya nos evitábamos de broncas, pues todo. El mismo Gon, los fans, no sé. El canon. Parece ser que una constante en este universo va a ser el canon. Y un problema va a ser eso. Lo que es canónico y lo que no es. Pero bueno. Como yo siempre digo con Star Wars, lo que al final, con la bronca de lo que es canon y lo que no es, al final el canon oficial va a ser el que tú tienes en tu propia mente, ¿no? Pero bueno. Y hablando de Star Wars, ya para acabar, ahora sí el programa del Bojiganga del día de hoy, pues la vez pasada hicimos un repaso muy general de las películas del 2015. Prometí que íbamos a abordar más a detalle este tema.
¿qué tal si abordamos, a propósito de lo que dije de Star Wars, qué tal si abordamos The Force Awakens, a propósito de los cánones, ¿no? Ya es el último bloque del programa, ya para avanzar ahora sí. A ver, The Force Awakens, como lo dije la semana anterior, fue la película responsable de traer otra vez el universo Star Wars a las nuevas generaciones. Ya sé que anteriormente, ya hace 20 años, a partir de este año hace 20, se estrenó La Venganza de los Sith y las precuelas y fueron... Y sí, ya mencioné cuando hablamos del especial de La Venganza Fantasma, de cómo esas precuelas eran las responsables de traer justamente el universo Star Wars al nuevo milenio, estas nuevas generaciones, sí. Y eso sí permanece cierto. Pero lo que quiero llegar es que con The Force Awakens era la primera que teníamos, primera película de Star Wars que teníamos. Ahora con Disney siendo dueña de Lucasfilm. Ahora con Disney siendo dueña de Star Wars, ¿no? Además, esta fue The Force Awakens fue la principal, fue la primera en continuar la historia de las orígenes. Sí, de Star Wars, del Imperio contraataca, del Retorno del Jedi. Aquí se supone que, bueno, más bien aquí se continúa, entre comillas, oficialmente, la historia oficial, ¿no? Y al final, creo que el tiempo no le ha hecho tanta justicia a esta película de Force Awakens. El tiempo sí le ha hecho un poco más de justicia a La Amenaza Fantasma. El ataque de los clones no tanto. Pero La Venganza de los Sith también le ha hecho un poco más de justicia. Pero que Force Awakens, con cada año que pasa, hay cada vez más y más y más detractores, ¿no? A nivel fans, o no sé qué opinan ustedes, no sé qué opina la audiencia de Bojiganga, pero como lo veo yo, sí, esta película cada vez está siendo más o menos alabada, ¿no? Lo que sí es que de las tres de esta trilogía de Disney, creo que es que la que más se rescata, la que mejor se mantiene, y Force Awakens. Pero bueno, más adentrados en esta película, pues como les comenté hace unos minutos, Harrison Ford retoma su papel de Han Solo, Mark Hamill, a modo de cameo, pero retoma su papel de Luke Skywalker, Carrie Fisher regresa, Peter Mayhew regresa como Chewbacca, Anthony Daniels como Citripio. Bueno, con más protagonismo que otros, ¿no? En esta película se aborda un poco más a Han Solo como personaje, a Harrison Ford, pues, y a Leia Organa se aborda más esos personajes, como les digo. Luke Skywalker queda relegado a un simple cameo, lo cual creo que esa fue la primera polémica original con esta película, que al final prometían tanto a Skywalker que al final solo apareció, ni siquiera como un diálogo, ¿no? Algo que ni el propio Hamill se esperaba. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco del tema. Al final, otra de las polémicas que hubo esta película originalmente fue que en esta película termina asesinado el personaje de Han Solo a manos de otro personaje llamado Kylo Ren, interpretado por Adam Driver. Y igual es algo que cuando digo originalmente es que justo en el año 2015 precisamente, que todavía no teníamos lo que sería los últimos Jedi y la ascenso Skywalker. Si supiéramos todo lo que esperaba, bueno, creo que hubiéramos sido poco más justo con la película, ¿no? Pero bueno, o al revés, sabiendo todo lo que esperaba, lo que nos esperaba, creo que hubiéramos sido más duros con esa película. No, hoy ya es difícil saber, ¿no? Pero bueno, un personaje que es introducido en The Force Awakens es el personaje de Rey, interpretada por Daisy Ridley. Y bueno, insisto, con el tiempo se ha envejecido cada vez mal, por decirlo de una forma, esta película, pero muchos decían
y muchos a la fecha dicen que Rey es un personaje que realmente parece no tener defectos, que lo sabe todo, domina todo al instante. Bueno, pero lo que me quiero enfocar ahorita mismo es que Rey fue un personaje al que lo rodeaba mucho misterio. Solo sabíamos que era una humana que vivía en un planeta, y ahorita voy a abordar, y ahorita me recuerdan que aborde algo al respecto. Bueno, que vivía en un planeta, se encuentra con Finn, interpretado por John Boyega, que era un Stormtrooper que había abandonado el Imperio. Y ya es todo lo que sabíamos, y muchos empezamos, sí, y sí lo admito, empezamos a crear teorías sobre si era hija de tal o tal persona. Una de las teorías que representaba que y que sonaban más era que era hija de Obi-Wan Kenobi. No sé, es un personaje que lo rodeó mucho el misterio y que es un personaje que era demasiado poderoso, ¿no? Y pues hasta ahí, a este año 2015, hasta ahí era como la especie de polémica, ¿no? Ya después se intensificaría con las siguientes dos películas, pero bueno. Al mismo tiempo estaban todos a la expectativa de lo que era el personaje de Finn, porque repito, era un Stormtrooper que había abandonado al Imperio, ¿no? Lo cual era una historia bastante llamativa. Y a la fecha muchos coincidimos en que esa era la historia por contar en The Force Awakens. Y probablemente podría haber sido la historia eh, que podría haber sido el eje central de toda esta trilogía. Al final, pues básicamente es imposible hablar de esta película sin hablar de toda la trilogía en general, ¿no? Al final fue un personaje que fue desperdiciado, relegado a un papel casi secundario. Y en esta película de Force Awakens, en algún momento llega a agarrar un sable de luz, lo cual generó bastante controversia en su momento. Decían un montón de cosas los fans. Siempre han dicho un montón de cosas, ¿no? Pero otra polémica que al final no llevó a nada, como esta película, fue lo del sable de Luke Skywalker, que de pronto lo tenía un extraterrestre llamada Maz Kanata, la cual prometió que iba a contar esa historia. Nunca se contó esa historia. No sé. Les repito, esta historia, al día de hoy, no hay mucho de hablar. Si no es por la polémica del que la genera, no hay mucho de qué hablar de esa película. Ya les comenté que era la responsable de llevar Star Wars y avanzar la historia. Ahora sí avanzar la historia en este milenio, la que iba a regresar toda esta nostalgia a estas generaciones y a las generaciones ya existentes, pues. Al final terminó, bueno, la cantidad de juguetes que se vendieron de esta película fue bestial, fue absurda. Todavía cuando se estrenó la película El último Jedi, había todavía mercancía de esta película en los anaqueles. Por muchos años hubo mercancía de esta película en especial. Eh, bueno, y sí, muchos estaban con la expectativa muy altas. Si las cumplió en ese momento o no, digamos que sí, a secas, sí las cumplió. Repito, ya con la retrospectiva se veo que la lectura, pero bueno. Al final terminó siendo y eso sí lo dije en su momento, en el 2015, y nadie me hizo caso. Yo fui el primero en decir que era una copia del episodio 4, ¿no? Y el de Star Wars. Hay otra estrella de la muerte, está el héroe que está en un planeta desértico, que lo llaman a la acción, vuelven a ir al Kun Milenario. ¿Me explico? Es básicamente esa película original, vuelve a ser, lo cual es al día de hoy, al inicio nadie lo notó, pero al día de hoy sí es muy notorio que es solo una copia de esa película original. Y bueno, el director fue J.J. Abrams, el cual fue responsable de crear otra saga espacial, que es la saga de Star Trek, la cual creo que tienen bastante mayor recibimiento esas películas de Star Trek que esta película de Star Wars. Pero
no sé, ya hablamos un poco al respecto de esta película. Creo que es todo lo que voy a hablar de la película de Force Awakens. Si llega a surgir otra vez el tema, pues lo abordaremos, pero creo que no volveremos a hablar de Force Awakens en un buen tiempo, ¿no? Y fue más para hablar de las películas ya hace 10 años. Ya próximamente podremos hablar de otras películas más a detalle. Pero bueno, en este fin de semana van a ser los premios Emmy, así que probablemente en el próximo programa vamos a abordar ese tema, porque hablamos de las nominaciones, ahora sí vamos a hablar sobre los ganadores de los premios, y para darle descanso a todas estas series de Christian Maker, Alien y Peacemaker, vamos a darles un descanso. Probablemente hablemos de los Emmy, pero ya veremos en un futuro, ¿no? Bueno, pues creo que eso fue todo por hoy. Todo tiene un fin, sobre todo lo bueno, ¿no? Eso acaba más rápido. Gracias a nuestro apoyo detrás de los controles, como siempre. Pues, ¿qué más puedo decir? Yo soy Ángel Sánchez y esto fue Bojiganga Cinéfila. Nos vemos, hasta la próxima. SEG Radio. Transmitimos a la altura de tus sentidos.